¿Cómo anda Zapa? Mirá, son las 10 y pico, recién me levanto y ya sé que mi amiga Analía me canceló la caminata de hoy, así que el plan B va a ser ir a pescar carpas. Estuve el martes, que me crucé con Néstor Lavandera. ¿Qué haces, Zapa? Mirá, llego y estoy armando todo para pescar. ¿Y con quién me encuentro? Que allá estaba Néstor Lavandera, mi amigo. Así que la verdad, estoy recontento. Ya sacó una, me contó. Hace 2 horitas que llegó, el agua está muy baja. Yo estoy justo encima del pozón. Así que bueno, ahora vamos a intentarlo. La verdad que me alegró el día, porque hacía rato que no nos juntábamos para pescar, no podíamos coincidir nunca. Y de casualidad, yo me escapé hoy, él también. Así que mirá, mate voy a tener seguro. Si pesco o no pesco, la verdad que ya no me importa, ya me cambió la tarde. Pero sí es cierto que, bueno, ojalá pesquemos algo, porque ya te digo, está bueno sacar carpas acá. En este pozón se pesca muy, muy bien. Cuando llegué, él ya había sacado una, ahí en el arroyo de los Sauce Chico, y yo corté otra cuando él se estaba yendo. Y después se me vino el ocaso, descubrí que no tenía luz en la moto, así que me tuve que venir y me quedé sin las ganas. Pero lo que voy a hacer esta semana va a ser investigar de la ruta para el otro lado, no para el lado de Cerri, sino para el otro lado que alguna vez estuve y encontré un lugar bastante interesante, vamos a probar. Y hoy vamos a probar, además de llevar el choclo de siempre, voy a llevar masa, esta, SCJ, vamos a probarla por aquellos pagos. Esos son retazos de pan para cebar y voy a probar, porque lo tengo en la heladera, unas arvejas, a ver qué pasa. Si anda con el choclo, ¿por qué no puede andar con una arveja? Así que bueno, ojalá sea un día entretenido, saldré antes del mediodía. Y bueno, ojalá tenga alguna pesca y pueda mostrar algo. Así que nada, vamos a la presentación y nos encontramos por allá. Dale. Mira, dato aparte, a la masa, la harina esta de SSJ, le agregué gelatina, que nadie me explicó ni me dijo que lo hiciera, y abajo le puse, ¿cómo se llama esto? Polenta. Así que no sé si todo el mundo cuando le agrega por rata para estirarla un poco más, o porque está dentro de las recomendaciones de la masa. Pero yo, como tenía ya de masas viejas, tenía bastante gelatina y me quedaba polenta y no harina, se lo agrego para hacer un poquito más de volumen en la masa y la gelatina más que nada porque te mantiene el cuerpo. Así que bueno, veremos qué sale de esto. Ah, si mi exnovia me estuviera viendo ahora. La masa que se está perdiendo. Amablemente me están acompañando para salir. Bueno, Zapa, estoy saliendo de la ruta porque me explicaron muy amablemente que no puedo estar ahí, así que tengo que ir hasta el Pibe de Oro y volver a entrar por el camino vecinal hasta encontrar el arroyo. Toda esa zona por la que yo anduve por ahí atrás no se puede transitar y bueno, aprendí a las buenas, porque la verdad que me trataron re bien. Mira, Zapa, la escuela 44. No tengo ni puta idea dónde estoy, pero estoy pasando por la escuela 44. Todo buscando un arroyo para buscar carpas que no sea el típico sauce chico. Así que vamos a seguir. Acá tengo una bifurcación. No sé si arriesgarme más para la izquierda o volver a la derecha. Lo más probable es que busque el Google Maps a ver para dónde va el arroyo. Porque acá, la verdad, estoy bastante al oro, estoy súper perdido. Así que bueno, vamos a ver para dónde vamos. Ya sepa. Voy a bordear el arroyo, voy a buscarlo por otro lado. Mirá lo que me encuentro. No tengo caña para esto. Mirá lo que es. Qué cosa hermosa. Hola, pichi, 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 mirá. Qué divino, por Dios. Qué cosita. Pero no hay plomo que alcance con esto, ¿eh? 150 gramos no hacemos nada. Mirá, el Google Maps en la intersección de la escuela me mostraba para la izquierda el sauce chico, que estaba realmente cerca,
Pero bueno, yo estoy buscando otro arroyo que no sea el Sauce Chico para poder pescar otra carpa. Y para la derecha tengo este que no sé cómo se llama, que por lo que entiendo es muy chico, el arroyo es muy chico, pero le voy a encontrar algún lugar, algún cruce de puente, lo que sea, para apostarme ahí y ver si puedo hacer un tirito. La verdad, no sé ni por dónde ando. Tendría que buscar después en Google Maps a ver por qué zona estoy andando. Pero bueno, mirá, han tirado esto. No sé si para hacer ruta. Uy, yo acá no puedo pasar, si voy a pinchar todo. Ah, no puedo pasar acá. Pero bueno. Bueno, mirá, encontré el puente. Fíjate cómo viene el arroyo. Está seco, realmente seco. Mirá qué es esto. Este es el puente de la vía. Esto, en teoría, tendría que estar lleno de agua. La verdad, está sequísimo. Así que no tengo opción. Tendré que buscar para el otro lado. Me volveré. Iré a buscar al Sauce Chico. A ver qué pasa. Con un video lleno de extractos. Mirá, en este puente donde estoy yendo para la izquierda, para Sauce Chico, y me cruzo por este puente, que la verdad que ya lo ubicaré en el mapa. Fíjate, ¿ves? Igualmente complicado para pescar, pero ya me da un indicio de dónde está el arroyo. Ahora sí, encontramos en este puente el Sauce Chico. Estoy mucho más arriba de Cerri. Mirá, che. Ahora hay que encontrar una planada para tirar. Y no sé si no me bajo acá nomás. Es medio complicado para no estar cómodo, pero el lugar me pinta. ¿Habrá algo? ¿Habrá alguna carpa por acá? Creo que es un mugre ahí. Un poco más arriba. Bueno, voy a usar dos cañas. Aquella la voy a dejar fija en el fondo. Con esta voy a ir, como quien dice, rastrillando todo el lugar. A ver dónde hay enganche, dónde puede haber algo. Creo que esta la voy a poner con masa, para que tenga un poquito de peso. Y aquella por ahora en principio está con choclo. Y vamos a ver. La famosa arveja que traje para probar. Están allá todavía. Yo no sé si están pescando, pero que se están divirtiendo seguro. Esto es como pescar en un pescamagic. Voy a tirar ahí nomás para ver qué hay, si es que hay algo. Ahí está. Vamos a ver que robe. Yo sentía el olor a podrido. Había bajado, el lugar está perfecto, está buenísimo. Pero sentía el olor a muerte. Y mira, ¿lo ves ahí? Tardé un ratito en reconocerlo. No podía creer que sea una vaquillona que esté acá bajo el puente. Pero sí, andás a ver de dónde viene este animal.
y me da más lugar. Ya, acá me ha pegado un porrazo. Les estoy dando los mejores años de mi vida, zapa. Nada, acá no paso, boludo. Imposible. Bueno, hasta acá llegó mi amor. Barrancos así, las veíamos de aquí. Ah, mira, pero te queda, o sea, vos pasas el puente y el arroyo te queda así y vos lo vas bordeando para este lado así y después te pega la curva, ¿no? ¿Ahí me estás hablando? Por este. Sí. Ajá. Cuando se gasta el puente de hormigón, sí. Cuando va a pasar el puente, no cruzas al puente. Ah, lo cruzo. Lo cruzás y después te va a quedar la calle de aquel lado. Claro. Pasa ahí, la ruta te queda acá. Ajá. Cuando vas 1500 metros hay unos barrancos, recién le veíamos los lomos así. Mira. Pero se ve que le estamos dando con la masa. Mira. ¿Con qué estás? ¿Masa dulce o salada? No, salada. Ah, bueno, yo tengo entendido porque yo pesco mucho en Cerri, en el puente negro de Cerri, y ahí es todo dulce. Bueno, te corto un pedazo de masa y por las dudas, porque entre una y la otra no perdemos nada. Dale, a ver, capaz que... No está hecha con cariño esta, ya te digo, no le puse nada dulce, de boludo no le puse nada dulce. Porque era como, yo como siempre pesco con el choclo, pero bueno, es como para usarla y tirar. A ver que tengo que tener una bolsita, che. No, tengo ahí una bolsita. A ver si llega. Va, espectacular. Espectacular. Dale. Bueno, Zapa, por lo que viví hasta ahora y después de hablar con los muchachos, la verdad que creo que este no es el mejor lugar para pescar. Fíjate, ahí todavía tengo ese cadáver de mamut, que bueno, no sé si eso tiene que ver y lo que me hace que acá no haya pique. Puede ser que no sea el horario, estoy de tarde, estas son las 3 y 4 de la tarde más o menos. Hace mucho calor, no sé si las carpas están escondidas. Si alguno ha pescado en este lugar, si lo identifica, sabe qué puente es, voy a pedir por favor que me escriban en los comentarios y me dejen dicho si se pesca o no algo acá. En el momento que yo estuve, que hace 2 o 3 horas que estoy, ni pique ni nada, mugre nada más, enganche, no tuve resultado ni con choclo ni con masa. Así que nada, me voy a retirar, no tiene sentido que siga estando mucho tiempo más acá. Ya tengo una data más arriba para ir a pescar, que me la dieron recién los muchachos. Así que volveré, pero no pararé acá, miré más atrás. Está bueno recorrer el arroyo, yo buscaba otra ubicación, otro arroyo para sacar carpas, pero bueno, hasta ahora lo que viene ganando es el sauce chico. Así que bueno. Bueno, Zapa, mirá, buscando el lugar que me indicaron los muchachos, encontré este lugar que está escondido, ¿ves? Es un paraíso. Y lo que vine a hacer ahora es, voy a armar la otra caña y ustedes saben que yo siempre pesqué con choclo. Bueno, hoy traje, porque es lo que tenía en casa, arvejas. Vamos a probar con arvejas. Si llega a picar con arvejas, dentro de poco voy a venir con ensalada de fruta y así vamos a ir experimentando latas por latas. Así que bueno, vamos a probar, recién llegué, recién armé todo. Ahí tiré con masa aquella caña, que tiene masa, no tiene nada más. Y esta la voy a tirar con un solo anzuelo,
con arvejas, a ver qué pasa. Estaba pensando, ¿no será cosa que este lugar lo usan más para bañarse que para pescar? Había masa de pesca y la verdad, pero estaban estas dos sillas nada más y esta basura, que la deben usar de container. Pero fíjate, ¿ves? El lugar está bárbaro, debe tener una buena profundidad. El tema es que no veo ni borbotones, no veo nada. Y esta escalinata hecha, ahora estoy pensando, digo, ¿no será cosa que la están usando para refrescarse, para bañarse acá y no para pescar? La verdad que bueno, seguimos buscando, seguimos intentando. Un ratito más y nos vamos. Bueno, Zapa, parece que otra vez el arroyo Sauce Chico me ganó, porque esta semana no pude pescar. La verdad que encontré este pozón que es hermoso, pero por lo visto no hay pique, o yo le estoy errando mucho en el horario, o en la masa como la traje, o algo está pasando porque no estoy teniendo ningún resultado de nada. Pero lo voy a seguir investigando porque, ya digo, hemos tenido muchas pescas cerca de Coña en la parcela. Y estos lugares, mirá, a ver si lo puedo mostrar por allá, realmente es como que en todos los lugares hay una posibilidad y carpas tiene que haber. El tema es encontrarlas y sacarlas. ¿Ves? Todo eso aquello, mirá que el tipo barranco que hay allá, nada, está espectacular. La verdad que acá hay muchísimos lugares para pescar. El arroyo por lo visto brinda muchas opciones, pero en este lugar, ya te digo, había dos sillas, está aquella neverita así de basurero, y yo la verdad que no sé si lo usan para pescar o para bañarse. Fíjate lo que es, la verdad está muy bueno. Había masa tirado, así que creo que alguien estuvo pescando. Así que nada, ya calculo por la hora que es, haré con mucha suerte un tiro más. Y no traje abrigo, así que me voy temprano. Pero bueno, la verdad que la semana que viene espero tener más suerte. Bueno, Zapa, ahora sí me voy a despedir. La verdad que vine a pasear un poco, a recorrer, que es lo que hacemos siempre cuando no hay pique. Y vine a ver un poco el lugar. Fíjate que allá está ese barranco, que debe estar piola para estar pescando. Lo que no sé, mis cañas las tengo por allá, a unos 20 metros. Y me vine para este lado porque realmente hay menos viento y bueno, ya te digo, para hacer el cierre del programa. Si llegaste hasta acá y te fue súper frustrante ver un programa que no tuvo pique, imagínate para mí, que me vine no sé cuántos kilómetros de Bahía Blanca, traje masa, traje dos cañas, armé, desarmé, me fumé una vaca muerta, anduve tirando, intentando, con choclo, con arvejas, con masa y la verdad que ni siquiera un pique. Súper frustrante la jornada. Acá tenés, este es un arroyo que por el momento me está ganando. Ahí tengo no sé si se arman borbotones. Es un arroyo que por el momento me está ganando, pero ya le voy a encontrar la vuelta, ya voy a pescar, ya voy a sacar carpas como la gente. Voy a seguir insistiendo. Así que gracias por ver el video, dale like aunque no te guste. Y nos vemos en otro, dale. Ahí te dejo, mirá, qué lindo lugar.